Cuando piensas en animales asociados con los humanos, probablemente las ratas no sean lo primero que te viene a la mente. De hecho, los humanos y las ratas parecen haber tenido una relación bastante adversa. Pero para decirlo simplemente, donde van los humanos, han ido las ratas, y estos compañeros improbables han tenido un impacto sorprendente en la historia de cada uno. Basado en evidencia genética, Jason Munshi South, de la Universidad Drexel de Filadelfia, explicó en una edición de Science de 2024 que el género Ratus se originó en el sudeste asiático en los últimos millones de años y rápidamente se extendió por toda Asia y el sur, llegando hasta Australia y Melanesia. Los autores especulan que el hábitat original pudo haber sido en madrigueras cerca de cursos de agua en pastizales y que su distribución en el este de Asia durante los últimos cientos de miles de años probablemente dependió de los ciclos glaciales. Las ratas pueden reproducirse notablemente rápido. Bajo condiciones ideales, una sola pareja es capaz de producir hasta 15.000 descendientes en un año. Existen 64 especies conocidas de ratas en el mundo, aunque las más extendidas y con las que los humanos estarían más familiarizados son la rata negra y la rata parda. Las ratas tienden a vivir en grupos altamente organizados, matriarcales y territoriales, que apropiadamente, aunque de manera algo cómica, se llaman travesuras. La gran mayoría de las especies de ratas son nocturnas, es decir, activas desde el anochecer hasta el amanecer, y la mayoría también son subterráneas, es decir, viven en madrigueras bajo tierra. Las ratas son omnívoras y se alimentan de lo que un experto describió como cualquier cosa orgánica. Son altamente sociales y dependen de la cooperación social para sobrevivir. Son expertos en resolver problemas de manera adaptativa y, según una investigación de Ben Barmarky del Laboratorio de Psicología Biológica de la Universidad de Leuven, en Bélgica, publicada en la revista Psychonomic Bulletin and Review, en 2014, superan a los humanos en la generalización implícita basada en categorías. Como argumentan Barmarky y sus colegas, la generalización de experiencias previas a nuevas situaciones es una característica distintiva del comportamiento inteligente y un requisito previo para el aprendizaje por categorías. Y esto significa que, en escenarios específicos, las ratas aprenden mejor. Esencialmente son más inteligentes que los humanos, demostrando, según ellos argumentan, que los cerebros más complejos no siempre son mejores. Esta capacidad de aprender podría ser parte de la razón por la que las ratas son sinantrópicas, es decir, hábiles para vivir cerca de los humanos. En una edición de junio de 2020 de la revista eLife, Menon Schweinfurth, del Departamento de Psicología de la Universidad de St. Andrews, en el Reino Unido, señala que hoy en día casi todas las ratas salvajes viven en estrecha asociación con los humanos, lo que lleva a diversas formas de interacciones adversas. Pero las ratas son más que sinantrópicas, es decir, adaptadas a los entornos humanos. También son comunalistas, lo que significa que no solo prosperan en entornos humanos, sino que obtienen recursos, como refugio, transporte o comida, de los humanos. Las ratas viven en algunos entornos, como el Ártico, donde no podrían sobrevivir en estado salvaje, pero sí pueden cuando dependen de los humanos para refugio o comida. Esta estrecha asociación es de alguna manera algo inquietante. Como señala Tobias Line de la Universidad de Lund en Suecia, en un artículo de 2023 en la revista Conversation, titulado "Las ratas son más humanas de lo que crees, y ciertamente les gusta estar cerca de nosotros", que a lo largo de los siglos, las ratas han sido vistas como la sombra oscura de la humanidad, lo que plantea un pequeño enigma, como señala Schweinfurth. Ante esta relevancia, es sorprendente lo poco que se sabe sobre su comportamiento natural, aunque él admite que esto se debe en parte a que las ratas, al ser animales nocturnos y subterráneos, son notoriamente difíciles de observar. Hoy en día, las ratas se encuentran en todos los continentes. Esto incluye, curiosamente, la Antártida, donde, a pesar del frío extremo, un estudio realizado en 2014 por el British Antarctic Survey encontró evidencia de ratas viviendo dentro y alrededor de una estación de investigación antártica. La relación entre las ratas y los asentamientos humanos plantea la pregunta de cómo y cuándo ocurrió exactamente esa conexión. Munch South explica que obtener respuestas definitivas sobre cuándo y dónde las ratas se volvieron comensales de los humanos ha resultado ser algo difícil de precisar. Pero investigaciones recientes que analizaron el ADN de restos antiguos de ratas negras encontrados en sitios arqueológicos que abarcan desde el primer hasta el siglo XVII en Europa y el norte de África, realizadas por científicos de la Universidad de York junto con la Universidad de Oxford, descubrieron que la relación es bastante cercana. Un artículo en el sitio web del Instituto Max Planck, que también participó en el estudio, explica que la investigación muestra que la rata negra colonizó Europa al menos 2 veces, una vez con la expansión romana y luego nuevamente en el periodo medieval. Las dos fases son importantes.
Los investigadores teorizan que el declive de las poblaciones de ratas durante el período medieval temprano está asociado con la desintegración del sistema económico romano y que las poblaciones regresaron cuando las ciudades y el comercio a larga distancia resurgieron en el período medieval. Es decir, los autores sostienen que la propagación de la rata negra en Europa estuvo vinculada a acontecimientos históricos de la humanidad. El vínculo es tan fuerte que el instituto teoriza que estudiar el trasfondo genético de especies comensales humanas, como la rata negra, puede reflejar eventos históricos o económicos humanos. Es decir, las ratas están tan conectadas con la historia humana que estudiar el ADN de restos de ratas nos permite aprender sobre nuestra propia historia, incluyendo cómo se expandieron las poblaciones humanas y qué comunidades estaban conectadas entre sí. Y eso no solo ocurre en la investigación genética. Bethany Brookshire, doctora en fisiología y farmacología, explicó en una edición de Science News de 2022 que a las ratas les gusta recolectar objetos, incluyendo, según escribe, botones, clavos viejos, redes de pesca antiguas, sandalias, cucharas de plata, boletos de fútbol y horquillas viejas. Estos objetos encontrados en los nidos de las ratas pueden ser utilizados, argumenta ella, por arqueólogos e historiadores para aprender sobre las personas alrededor de las cuales viven las ratas. Ella señala, por ejemplo, un nido de ratas que se encontró detrás de una escalera de la casa Orrell, en la Williamsburg colonial. Un nido de ratas descubierto durante una restauración en 2021, incluyendo objetos recolectados de la casa de la familia Orrell, sastres en el siglo XVIII. Berkshire cita a Matthew Webster, de la Fundación Williamsburg, quien dice que los objetos encontrados ayudan a los historiadores a descubrir qué podían fabricar y producir los primeros colonos por sí mismos y qué tenían que importar desde el otro lado del océano. Ella explica que los depósitos de ratas de bosque, grandes nidos de ratas que han estado ocupados durante miles de años en Oregón, incluyen objetos de poblaciones nativas americanas que datan de hace hasta 14.000 años. Estos objetos, como piezas de canastas tejidas, sandalias y redes de pesca, normalmente se habrían deteriorado, pero permanecieron preservados dentro de los depósitos en cuevas secas, brindando información sobre cómo vivían los humanos hace miles de años. Como las ratas aprovechan los restos que dejan los humanos, las heces de rata preservadas también pueden brindar información sobre las dietas humanas de esa época. Así que las ratas están tan conectadas con los humanos que nos ayudan a entender periodos perdidos en la historia humana. ¿Pero las ratas han cambiado la historia? Por supuesto, y una de las formas más obvias es como vectores de enfermedades. En particular, la rata negra suele considerarse la culpable de portar la peste negra, una de las pandemias más mortales en la historia de la humanidad. Pero nuevas investigaciones sugieren que las ratas pueden haber sido injustamente difamadas. Rachel Janik señaló en la revista Time en 2014 que la peste viajó por primera vez de Asia a Europa en el siglo XIV, pero luego volvió a ocurrir varias veces. Durante décadas, los científicos asumieron que la peste persistía porque el parásito que la causaba permanecía en reservorios de poblaciones de ratas negras. Cuando la dieta era buena para las ratas y ocurrían veranos secos, las poblaciones de ratas se disparaban y las pulgas en las ratas transmitían la enfermedad a los humanos, causando su reaparición. Pero la investigación de Boris Schmid, del Departamento de Biociencias de la Universidad de Oslo, ha puesto en duda la idea tradicional. En un artículo publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, Schmid y sus colegas descubrieron que las fluctuaciones climáticas que precedieron los brotes recurrentes de peste no ocurrieron en Europa, sino en Asia. En lugar de ser reintroducida por las poblaciones de ratas negras de Europa, concluyen que la bacteria Ytros pestis fue introducida en Europa varias veces, llegando a través de rutas comerciales desde Asia. El reservorio de la peste estaba en Asia, no en Europa. Pero la población de roedores afectada por las condiciones no eran ratas, en cambio, eran jerbos gigantes. La idea de que la bacteria portadora de la peste fue introducida una sola vez en Europa y que reapareció debido a un reservorio de peste en poblaciones de ratas, concluye el estudio, es muy probablemente incorrecta. En cambio, lo más probable es que el reservorio de la peste estuviera en la población de jerbos en Asia, que cuando las condiciones climáticas eran favorables, aumentaba en número, transmitía las enfermedades a los humanos a través de pulgas, quienes luego la llevaban a Europa por medio de rutas comerciales. Pero si las ratas no eran el reservorio de la peste que causaba las recurrencias, ¿no eran ellas el vector, las pulgas transportadas por las ratas, que permitieron que la pandemia se propagara rápidamente por Europa? De nuevo, tal vez no. La investigación de Catherine Dean, de la Universidad de Oslo, publicada en las actas de la Academia Nacional de Ciencias en 2018, señala que aunque comúnmente se asume que las ratas y sus pulgas propagaron la peste durante la segunda pandemia, hay poco apoyo histórico y arqueológico para tal afirmación.
Usando un modelo comparativo, los investigadores concluyeron que un vector humano, es decir, la propagación a través de pulgas y piojos transportados por humanos, explica mejor la rápida transmisión de la peste en la segunda ola que un vector animal. Uno de los coautores del estudio, el profesor Niles Stenseth, le dijo a BBC News que la conclusión era muy clara. El modelo de los piojos es el que mejor encaja. El profesor Stintes señaló que sería poco probable que se propagara tan rápido como lo hizo si hubiera sido transmitida por ratas. Tendría que pasar por el ciclo adicional de las ratas en lugar de propagarse de persona a persona. La conclusión tiene implicaciones para el control de enfermedades en la actualidad, pero también desafía la idea, que probablemente te enseñaron en la escuela, de que la peor enfermedad en la historia humana fue propagada por ratas. Aunque es importante señalar que la investigación no exonera completamente a las pulgas transportadas por ratas como vector de la peste, simplemente sugiere que no fueron tan centrales en la historia como se asumía antes. Y eso no quiere decir que las ratas no sean portadoras de enfermedades. De hecho, numerosas enfermedades, incluyendo antivirus, leptospirosis, salmonelosis, virus de la coriomeningitis linfocítica y tularemia, pueden transmitirse por contacto con ratas, sus heces y orina. El tifus murino es comúnmente causado por pulgas que llevan las ratas, y la fiebre por mordedura de rata, que lleva un nombre muy apropiado y a veces es mortal, proviene, de ser mordido por una rata. Un estudio de 2025 publicado en la revista Virus señala que los roedores, incluidas las ratas, son reconocidos como reservorios de casi 60 enfermedades zoonóticas. Se estima que las enfermedades transmitidas por roedores, aunque no exclusivamente por ratas, matan al menos a miles de personas cada año, y muchas de estas enfermedades también afectan al ganado. Y la propagación de enfermedades no es la única forma en que las ratas causan destrucción. Cabe destacar que una sola rata puede consumir hasta 23 libras de comida al año, pero puede arruinar con trozos de pelo, heces y orina el doble de esa cantidad. Las ratas prefieren los alimentos ricos en proteína, así que cuando invaden semillas agrícolas, consumen el embrión dentro de la semilla, lo que significa que las semillas no germinarán. La Red Internacional de Seguridad y Calidad Alimentaria estima que hasta el 22% de los alimentos del mundo son consumidos o destruidos por roedores cada año, lo que contribuye a la inseguridad alimentaria mundial. Pero más allá de la alimentación normal, un fenómeno particular en el noreste de la India provoca hambrunas locales devastadoras. Se llama Moutum o enfermedad del bambú. El bambú es un cultivo básico en la zona, pero ocurre un ciclo cada 48 a 50 años cuando la malacana basifera, el tipo de bambú más común en la región, florece. Dishit Biolia explica en el sitio web Homegrown. La floración masiva lleva a la producción de una gran cantidad de semillas de bambú, un manjar para las ratas negras de Mizoram. En resumen, la abundancia de alimento lleva a la reproducción y a una explosión en la población de ratas, que, a medida que disminuye el suministro de semillas, devastan los cultivos locales, causando hambruna. Estas hambrunas se han registrado en 1863, 1911, 1959 y 2007. Los desastres cíclicos causaron al menos decenas de miles de muertes y afectaron guerras regionales y migraciones. Otra crisis cíclica ocurre en Australia, cuando años especialmente lluviosos pueden provocar una explosión en la población de la rata nativa de pelo largo. Estas temporadas extremadamente lluviosas ocurren aproximadamente cada 13 a 17 años, provocan un aumento en el suministro de alimento, lo que después lleva a un incremento masivo en el número de ratas. Luego se dispersan, causando daños considerables a los cultivos, así como a los cables eléctricos, dañando autos, equipo agrícola y hogares. La explosión cíclica de la población es conocida localmente como una plaga de ratas, y las ratas de pelo largo son llamadas ratas plaga. Se estima que una plaga de ratas en 2020 a 2021 causó daños por $1.000 millones. Sin embargo, el daño no se limita a los años de plaga, ya que los roedores dañan estructuras y mastican cables. Según algunas estimaciones, una causa principal de incendios, responsable del 20 al 25% de los incendios de origen desconocido en Estados Unidos, causa daños estimados en $27.000 millones anualmente en ese país. Sin embargo, la destructividad de las ratas llevó a otro cambio en la cultura humana. El sitio de rescate de mascotas Alley Cat Allies señala que los gatos comenzaron su relación única con los humanos hace entre 10.000 y 12.000 años, en la media luna fértil, la región geográfica donde ocurrieron algunos de los primeros desarrollos de la civilización humana. Uno de esos desarrollos fue la agricultura. A medida que las personas abandonaron su estilo de vida nómada y se establecieron de manera permanente para cultivar la tierra, el grano almacenado atrajo a los roedores. En pocas palabras, la agricultura llevó al almacenamiento de grano, lo que provocó infestaciones de roedores, lo que atrajo a gatos salvajes que entonces empezaron a rondar a los humanos.
Los gatos salvajes con el tiempo fueron criados selectivamente hasta convertirse en Felis catus, el gato doméstico, un resultado directo de la atracción de las ratas por la comida humana. Esa atracción también ha causado una de las plagas de ratas más aterradoras, las ratas de trinchera. Aunque la basura dejada por los ejércitos probablemente atrajo ratas a lo largo de la historia, el fenómeno conocido como ratas de trinchera se observó por primera vez durante la Gran Guerra, cuando las trincheras llenas de basura, escombros y un ambiente generalmente putrefacto y hacinado provocaron grandes infestaciones de ratas. George Coppard, un soldado raso del Regimiento Real de Surrey Occidental, recordó que no había un sistema adecuado de eliminación de desechos en la vida de las trincheras. Latas vacías de todo tipo eran arrojadas por encima de ambos lados de la trinchera. Millones de latas estaban así disponibles para todas las ratas en Francia y Bélgica, y cientos de millas de trincheras. Durante breves momentos de silencio por la noche, se podía escuchar un continuo traqueteo de latas moviéndose unas contra otras. Las ratas las estaban volteando. Las ratas propagaban enfermedades, destruían suministros y equipo, y quizás lo peor, tenían un efecto devastador en la moral. Un soldado escribió: "Me han mordido las ratas varias veces ya, y cada vez la herida se infecta. Es solo otra cosa de la que preocuparse en este lugar infernal". Los soldados de ambos bandos hacían competencias para matar ratas, principalmente con bayonetas, ya que la munición se necesitaba para combatir, además de mantener gatos y perros en las trincheras. Aunque las trincheras, y por lo tanto, las ratas de trinchera eran mucho menos comunes en la Segunda Guerra Mundial, hubo esfuerzos significativos para controlar las poblaciones de ratas que llevaron al desarrollo de nuevos pesticidas. Pero el horror no había terminado. La guerra actual en Ucrania a menudo se libra desde trincheras, un hecho que ha traído de vuelta a la rata de trinchera. Christian Edwards escribió en CNN en 2024: "Las líneas del frente de la guerra de Rusia en Ucrania se han infestado de ratas y ratones, que según informes están propagando enfermedades. Eso provoca que los soldados vomiten y sangren por los ojos, lo que merma la capacidad de combate y recrea las horribles condiciones que afectaron a las tropas en la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial". Las ratas también pueden ser devastadoras para los ecosistemas locales. Roland Maguire escribe en el sitio web del Centro para la Agricultura y la Ciencia Biológica Internacional que las especies invasoras de ratas son una de las principales causas de extinción de especies de aves, reptiles e invertebrados, por mencionar algunos. Esto incluye escarabajos, arañas y moluscos. Representan una amenaza significativa para la fauna nativa en las islas pequeñas, ya que compiten con ellos por recursos vitales como alimento y hábitat. Además, su presencia provoca alteraciones en el ecosistema, lo que hace cada vez más difícil que la fauna nativa prospere y sobreviva en su entorno natural. Las infestaciones invasoras viajaron junto con las potencias coloniales, como escribe Moira Donovan en el sitio web de la Canadian Broadcasting Corporation. Cuando las ratas saltaban o nadaban hasta la orilla donde quiera que estos barcos atracaban, destruían los suministros de alimentos, diezmaban la biodiversidad nativa y propagaban enfermedades. Una infestación en 1918, proveniente de barcos que pasaban por la isla Lord Howe, en el mar de Tasmania, resultó en la extinción de más de 30 especies de vida silvestre. Una infestación en la isla Hodesh, en la cadena de las Aleutianas, causada por un naufragio japonés en 1780, devastó tanto las poblaciones de aves marinas que la isla llegó a ser conocida como la Isla de las Ratas. Aunque los esfuerzos para erradicar la población de ratas han sido exitosos y la población de aves de la isla se está recuperando. Pero las ratas también han sido un beneficio inesperado para la sociedad. Sam Chapani señaló en la revista Smithsonian en 2019 que las ratas se han utilizado para experimentos desde la década de 1850 y en ese papel sobresalen. El zoólogo de la Universidad de Oxford, Manuel Badoy, explicó que se reproducen rápidamente. Son sociales, son adaptables y son omnívoras, así que comen prácticamente cualquier cosa. Además, el pequeño tamaño de estos roedores permite almacenarlos con relativa facilidad en los laboratorios, y sus raíces evolutivas compartidas con los humanos hacen que los genomas de ambas especies se superpongan en gran medida. Por lo tanto, las ratas y los ratones representan aproximadamente el 95% de los animales de prueba en laboratorios en todo el mundo. Este uso ha cambiado a las ratas, creando una especie distinta de las ratas pardas de las que se derivaron. Kuluda Modlinska, de la Academia Polaca de Ciencias, explicó en 2020 que la rata de laboratorio fue el primer mamífero domesticado con fines de investigación. Estas ratas han sido fundamentales en el desarrollo de nuevos medicamentos, incluyendo retrovirus para el tratamiento del VIH, inhibidores de la ECA para el tratamiento de la presión arterial alta, tratamiento de la hepatitis C, tratamientos para numerosos tipos de cáncer y técnicas pioneras de trasplante de órganos.
Si bien el uso de animales en pruebas de laboratorio sin duda ha salvado vidas, plantea preocupaciones éticas legítimas, las cuales persisten aunque la mayoría de la investigación con animales hoy en día sigue lineamientos para el trato ético de los animales. Aún así, Shapandi señala que, aunque el resultado de un experimento puede ser incierto, hay algo que siempre está garantizado: la muerte de los roedores de laboratorio. Por supuesto, las ratas también han servido para otros propósitos. Un artículo de la BBC de 2022 señala que una organización benéfica belga está entrenando ratas para olfatear los químicos usados en explosivos, y así pueden ser utilizadas para detectar minas terrestres. Christoph Cox, el fundador de la organización benéfica, explica que las ratas son rápidas. Pueden revisar un área de 200 metros cuadrados en media hora, algo que le tomaría a un desminador manual 4 días. Demasiado pequeñas para detonar las minas. Cuando las ratas detectan una mina, alertan a su cuidador, quien entonces puede retirarla de manera segura. A pesar de su mala reputación, las ratas no son universalmente despreciadas. En el zodiaco chino, el signo de la rata está asociado con la ambición, la inteligencia y el encanto. Se consideran símbolos de buena suerte y prosperidad. Las ratas son veneradas en el templo Kirti Maha, en la India, un santuario del siglo XV conocido como el Templo de las Ratas, o Templo de las Ratas, que alberga a más de 25.000 ratas. Los animales son adorados por los devotos que creen que estos roedores, llamados kabas o niños pequeños, son ancestros y descendientes reencarnados de la diosa Kali. Las ratas domesticadas, también conocidas como ratas de compañía, han sido criadas desde el siglo XIX y son una mascota popular. Y a medida que las ratas y los humanos viven lado a lado, algo que sí ha cambiado es la rata, siempre adaptable. Las ratas, por ejemplo, se han vuelto aún más hábiles y adaptadas, haciendo cosas como navegar por las alcantarillas urbanas y, de manera alarmante, volviéndose cada vez más resistentes a los esfuerzos de erradicación, lo que significa que las ratas y los humanos podrían seguir compartiendo la historia, incluso si no queremos. Pero tal vez aún más sorprendente, el paleobiólogo Jan Salasiewicz señaló en una edición de 2015 de la Radio Pública de San Luis que si los humanos llegaran a extinguirse, las ratas, siempre adaptables, dispuestas a comer casi cualquier cosa y reproduciéndose rápidamente, serían nuestras sucesoras más probables. Lo que significa que las ratas podrían sobrevivir a la historia humana. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy. History deserves to be remembered. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy. History deserves to be remembered como miembro en YouTube. Como patrocinador en nuestra comunidad en Locals. O como patrocinador en Patreon. También puedes revisar nuestra increíble tienda de productos. Reserva un mensaje especial de The History Guy en Cameo. Pocky se los comería a todos, ¿verdad que sí? Sí.